La Frida de camisetas y museos es la versión más cómoda de una mujer profundamente incómoda. La historia suele contar a Frida como la mujer de Diego, la pintora de su propio dolor, la reina del surrealismo, pero que odiaba el surrealismo. Antes de que llegara Trotsky a su vida, antes de que se convirtiera en un ícono mundial, Frida ya estaba combatiendo 3 batallas. Su cuerpo roto, viviendo un país que estaba intentando inventarse una identidad después de la revolución, y un amor con Diego Rivera que mezclaba arte, traición, política, pura dinamita con gasolina. Bienvenidos a la historia de Frida Kahlo. Frida nació en 1907 en Coyoacán, México. Fue hija de un fotógrafo alemán y una madre con raíces españolas e indígenas. Ella decía que había nacido en 1910, lo cual era una mentira, pero tenía un sentido político. Quería nacer el mismo año en el que se dio la Revolución Mexicana. Desde niña enfrentó problemas de salud. La poliomielitis le dejó 9 meses en una cama y una secuela permanente, la pierna derecha más delgada. Ella no lo ocultaba, lo enfrentó haciendo deporte, subiéndose a árboles, retándose a sí misma. Desde pequeña ya estaba entrenando para lo que vendría. A los 18 años un tranvía la arrolló. El impacto fue brutal, la columna se quebró, se le fragmentó la pelvis, la pierna quedó destrozada, fueron varias costillas rotas y un pasamanos le atravesó por completo su cuerpo. Son detalles difíciles pero necesarios para comprender un poco acerca de su obra. Frida pasó meses inmovilizada, sometida a cirugías, mirando un espejo en el techo que la obligaba a verse cada día, y desde ese encierro comenzó a pintar. Me pinto a mí misma porque es lo que tengo, escribió alguna vez. Estuvo meses sin caminar y pasó por más de 30 cirugías, y fue ahí inmovilizada mirando un espejo en el techo donde empezó a pintar. Quizás sea esa una de la explicación de por qué décadas después, una de sus obras más extrañas y más íntima alcanzó 54.7 millones de dólares en una subasta, rompiendo el récord de una artista mujer en toda su historia que vende uno de sus cuadros por tanto dinero. Es un cuadro de humor negro, de simbolismo personal, de fantasmas que solo ella entendía. Una pintura que demuestra cómo hasta su propia forma de reírse de la muerte se convirtió en una especie de ícono de identidad, en un tesoro cultural. Escogió cómo vestirse, cómo mostrarse, cómo posar. Entendía que su cuerpo era un escenario político. Por ejemplo, poco se explora que los trajes que usaba no solamente era tradición, era una forma de contrapoder visual en un México centralista y patriarcal. Y la identidad indígena en Frida era filosofía, decía mucho más sobre el país que sobre la moda. Su historia empieza en ese cuarto, en la famosa Casa Azul, ahí en el hermoso Coyoacán. Cuando uno entra a la Casa Azul se siente una belleza, una fuerza, una intimidad y un poco de melancolía, como si las paredes guardaran discusiones, despedidas, secretos. Y no es del todo metáfora. Ahí, antes de que fuera un museo, vivió una mujer que convirtió todo su cuerpo en un territorio político. Frida no era una artista aislada del mundo, era una anfitriona en una época bastante efervescente para el mundo. México estaba viviendo un momento muy importante. Después de la revolución, el país necesitaba reconstruirse simbólicamente. Había que inventar un ser mexicano. Frida junto con todo el pueblo abrazaron esa búsqueda. Por eso sus faldas largas, sus trenzas con listones, las joyas precolombinas. Claro que era estética, pero también política. En cuadros como Autorretrato como Tehuana o Autorretrato con monos, Frida no solo se pintaba, estaba construyendo la imagen de un país que quería reconocerse en su propio rostro. En 1927, Frida empezó a juntarse con intelectuales, artistas y militantes de izquierda. México era un refugio de exiliados políticos y ella, bien curiosa, entró de una a ese mundo. Conoció a Julio Antonio Mella, un activista cubano, y a Tina Modotti, fotógrafa y militante comunista, que se convirtió en su amiga y un puente político. Ahí es donde aparece Diego Rivera. Frida lo visitó en su taller para mostrarle sus cuadros. Diego quedó deslumbrado por su fuerza pictórica y ella quedó atrapada en su inteligencia política y artística.
Lo que siguió fue una relación explosiva, también muy tóxica. Amor, infidelidades, creatividad, activismo. A veces parecían dos personas destinadas a destruirse, otras veces dos genios destinados a incendiar el mundo juntos siendo cómplices. Los abortos marcaron su vida, uno en 1930, otro en 1932, otro en 1934, todos relacionados a sus lesiones internas por el accidente. Uno de esos episodios la hundió en una depresión impresionante. De ahí nació uno de sus cuadros más brutales, Hospital Henry Ford. Y mientras su cuerpo se desmoronaba, Diego tenía un romance con la propia hermana de Frida. Eso la destruyó por completo, pero también la transformó. Su arte desde ese momento se volvió más directo, más crudo, autobiográfico, así un expediente médico emocional. Para 1937 Frida y Diego ya eran anfitriones de medio mundo político. México se había convertido en el único país dispuesto a darle asilo político a León Trotsky, el hombre que había fundado el Ejército Rojo junto a Lenin y que Stalin quería muerto. Trotsky llegó a México y vivió en la Casa Azul, y ahí pasó lo que tenía que pasar en una historia tan intensa como esta. Frida y Trotsky tuvieron un romance también. Un romance breve, político, clandestino y sobre todo simbólico. Mientras Trotsky huía por el mundo perseguido por su propia revolución, Frida lo recibió. En 1953 le amputaron una pierna por una gangrena. Eso obviamente la devastó. Intentó acabar su vida varias veces, vivir medicada todo el tiempo, con dolores extremos y un corazón, un alma y un cuerpo cansados. Aún así pintó su última obra, Viva la vida, sandías rojas y brillantes como si se negara a despedirse en silencio. Murió en 1954, cremada como ella quiso. Sus cenizas siguen en la Casa Azul, un lugar donde millones de personas cuando van a visitar esa casa sienten esa mezcla rara entre belleza, dolor, resistencia. Frida Kahlo fue muchas cosas al mismo tiempo. Una artista feroz, una militante convencida, una amante indomable, hija de un país que se estaba reconstruyendo desde las ruinas, y su cuerpo fue el lienzo donde se cruzó la política, el dolor y una identidad mexicana. Su vida entera funcionó como un campo de batalla, donde la creación, la creatividad y su talento respondió al sufrimiento. Cuando uno entra a la Casa Azul entiende por qué su obra trascendió la biografía. Frida convirtió su historia en símbolo, su dolor en relato, su intimidad en espejo de México. Ella buscaba un sentido y al buscarlo terminó explicándolo con un pincel. Le dio un sentido a su vida de una reinvención en medio de una revolución que la contextualizaba. Nos vemos en el próximo.